Ella envió un mensaje de auxilio en su celular. El jefe de la mafia lo recibió y actuó de inmediato. La noche en Ciudad de México tenía un pulso propio, una vibración constante que se colaba por las avenidas iluminadas y subía hasta los balcones de los edificios viejos. Camila Ortega lo sentía cada vez que salía del turno nocturno en la clínica de Coyoacán. Tenía 28 años, el cabello oscuro siempre recogido de cualquier forma y una costumbre peligrosa de creer que podía con todo sola. Caminaba rápido, con la mochila colgada en un hombro, como si la prisa pudiera mantenerla a salvo. Vivía en un departamento pequeño, heredado de su abuela, en una calle donde los negocios cerraban temprano y las luces fallaban con frecuencia. El barrio no era el peor, pero tampoco perdonaba distracciones. Camila lo sabía. Había aprendido a leer miradas, a reconocer pasos que no encajaban, a no usar audífonos de noche. Aún así, esa noche algo se sentía distinto, más pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Su vida había sido una suma de responsabilidades tempranas. La muerte de su madre, cuando ella tenía 16, la obligó a crecer de golpe. Su padre desapareció poco después, tragado por deudas y silencios que nadie quiso explicar. Desde entonces, Camila se sostuvo sola. Estudió, trabajó, cuidó de sí misma. No esperaba favores. No confiaba fácilmente. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, habría imaginado que su destino iba a cruzarse con el de un hombre que mandaba sobre media ciudad desde las sombras. Esa noche, al doblar la esquina de su calle, notó el auto negro estacionado sin luces. No era un modelo común. Demasiado limpio. Demasiado nuevo para ese lugar. Camila bajó el ritmo, fingiendo revisar el celular, pero su pulso se aceleró. El presentimiento fue inmediato, casi físico. Dio 2 pasos más, y escuchó una puerta abrirse detrás de ella. No corrió. Todavía no. Primero intentó convencerse de que era paranoia. Luego oyó su nombre, dicho con una voz desconocida. Grave. Segura. Camila se giró, con el corazón golpeándole las costillas. Vio a 2 hombres. Trajes oscuros. Miradas frías. Ninguno sonreía. En ese segundo entendió que no se trataba de un asalto común. Algo en la forma en que la observaban le heló la sangre. Solo queremos hacerte unas preguntas, dijo uno, acercándose un paso. Ella retrocedió. Pensó en gritar, pero la calle estaba vacía. Pensó en correr, pero ya era tarde. La mano le tembló al apretar el celular dentro del bolsillo de la chamarra. Recordó un nombre. Un rumor que había escuchado semanas atrás en la clínica, susurrado entre enfermeras con miedo. Un hombre que ayudaba, pero siempre cobraba. Un jefe. Un fantasma con poder real. Camila no sabía si el contacto seguía activo. Nunca lo había usado. Era un número que había guardado por instinto, sin saber por qué. Tal vez por desesperación. Tal vez porque, en el fondo, entendía que todos necesitamos una salida de emergencia. Mientras los hombres avanzaban, ella fingió obedecer, bajando la cabeza. Sus dedos se movieron rápido. Abrió el chat sin mirar la pantalla. Escribió solo 2 palabras, las únicas que importaban. Luego envió la ubicación. El mensaje salió. En algún punto de la ciudad, en una oficina silenciosa con vista al Paseo de la Reforma, el celular de Mateo Salgado vibró sobre una mesa de madera oscura. Él estaba revisando números, rutas, nombres. Hombres armados aguardaban en silencio. Cuando vio el mensaje, no frunció el ceño ni alzó la voz. Solo se levantó. Mateo no necesitaba explicaciones largas. El nombre de Camila no era desconocido. Había seguido su historia desde lejos, por razones que ni él mismo se molestaba en justificar. Tal vez porque reconocía la soledad. Tal vez porque la ciudad estaba llena de gente invisible, y ella destacaba sin saberlo. «Muévanse», ordenó, con calma. Los autos arrancaron casi al mismo tiempo. No hubo sirenas. No hubo prisa visible. Todo se hizo con precisión. Mateo se ajustó el saco mientras bajaba al estacionamiento. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos decían otra cosa. Nadie se atrevió a preguntarle por qué importaba tanto esa mujer. En la calle de Camila, los hombres ya intentaban llevarla hacia el auto. Ella forcejeó, sintiendo el miedo subirle por la garganta. Pensó que había cometido un error.
Pensó que nadie iba a llegar. Pensó en su madre, en su abuela, en todas las veces que había salido adelante sola. Entonces escuchó el sonido de motores acercándose rápido. Luces encendidas. Puertas abriéndose. Voces firmes. El mundo cambió de golpe. Camila cayó de rodillas, temblando, sin entender del todo qué estaba pasando. Entre sombras y reflejos, vio a un hombre alto avanzar hacia ella. No corría. No gritaba. Caminaba como si todo estuviera bajo control. Mateo Salgado la miró por primera vez esa noche. Y supo que nada volvería a ser simple. El ruido de los motores se fue apagando poco a poco, como si la noche hubiera decidido volver a su curso normal. Camila permanecía sentada en la banqueta, con la espalda apoyada contra una pared fría, respirando de manera irregular. Sus manos todavía temblaban. Sentía el pulso en las sienes, fuerte, insistente. Alzó la mirada despacio, tratando de entender quién era el hombre que ahora estaba frente a ella. Mateo Salgado se agachó a su altura sin prisa. Desde cerca, imponía aún más. Tenía el rostro marcado por líneas sutiles, no de edad, sino de decisiones difíciles. Sus ojos oscuros no evitaban los de ella, pero tampoco la intimidaban. La observaba como quien evalúa un daño invisible. ¿Estás herida?, preguntó, con voz baja. Camila negó con la cabeza, incapaz de hablar de inmediato. Tragó saliva. El olor a gasolina, a metal caliente y a perfume caro flotaba en el aire. Los hombres que la habían interceptado ya no estaban. No preguntó a dónde se los llevaron. Algo le dijo que no quería saberlo. Párate despacio, indicó Mateo, ofreciéndole la mano. Ella dudó. Toda su vida le había enseñado a no aceptar ayuda de extraños, y mucho menos de hombres como él. Aún así, tomó su mano. El contacto fue firme, seguro. No hubo fuerza innecesaria. Al ponerse de pie, sintió un leve mareo. Mateo se mantuvo cerca, atento. Gracias, dijo ella al fin, con la voz quebrada. No me agradezcas todavía, respondió él. La condujo hacia uno de los autos negros. El interior era silencioso, amplio, iluminado apenas por una luz suave. Camila se sentó rígida, con la mochila apretada contra el pecho. Mateo se acomodó frente a ella, cruzando las manos. El chofer arrancó sin decir una palabra. ¿Cómo supiste que? Empezó ella, pero se detuvo. Mateo inclinó la cabeza, invitándola a continuar. ¿Cómo supiste que necesitaba ayuda? Terminó, bajando la mirada. Tú me avisaste, dijo él. El mensaje fue claro. Camila frunció el ceño. Solo escribí 2 palabras. A veces eso es suficiente. El trayecto fue corto, pero a ella le pareció eterno. Miraba por la ventana las calles conocidas, ahora distintas desde el vidrio polarizado. Se sentía fuera de su propia vida, como si alguien hubiera movido una pieza clave sin pedir permiso. Llegaron a un edificio discreto, de fachada antigua, en una colonia donde la arquitectura elegante se mezclaba con el silencio. Nada gritaba peligro, pero todo estaba calculado. Al entrar, Camila notó el eco suave de sus pasos, el aroma a madera y café recién hecho. ¿Dónde estamos?, preguntó. En un lugar seguro, contestó Mateo. Por ahora. La condujo a una sala amplia. Sofás oscuros. Paredes con fotografías en blanco y negro de la ciudad. No había lujo exagerado, pero sí orden. Control. Mateo le ofreció agua. Ella aceptó, bebiendo despacio. No entiendo por qué yo, dijo Camila, mirándolo de frente por primera vez con algo parecido a coraje. No soy nadie importante. Mateo esbozó una sonrisa breve, casi imperceptible. ¿Eso crees tú? Se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Alguien te ha estado observando, continuó. No por lo que eres, sino por lo que sabes sin darte cuenta. Camila sintió un escalofrío. Trabajo en una clínica. No tengo información valiosa. Atiendes a personas que prefieren no ir a hospitales grandes, replicó él. Personas que pagan en efectivo. Personas heridas que no hacen preguntas. Ella recordó rostros, silencios incómodos, miradas que evitaban las suyas. Siempre había pensado que no era asunto suyo. Yo no digo nada, aseguró. Nunca lo he hecho. Lo sé, dijo Mateo.
Por eso estás aquí y no en otro lado. El silencio se volvió denso. Camila entendió la amenaza implícita. No era cruel, pero era real. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Mateo se levantó, caminando hacia la ventana. Observó la ciudad unos segundos antes de responder. Ahora necesito asegurarme de que estés protegida, dijo. Y tú necesitas decidir si confías en mí. Camila soltó una risa nerviosa. No me estás dando muchas opciones. Él se giró, mirándola con seriedad. Te estoy dando la única que te mantiene viva. Sus palabras no eran dramáticas. Eran hechos. Camila lo sintió en el estómago, como un peso nuevo. Pensó en su departamento, en su rutina, en la idea de normalidad que acababa de romperse. ¿Quién eres realmente?, preguntó, casi en un susurro. Mateo sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Alguien que puede evitar que vuelvan a buscarte, respondió. Alguien que, a partir de esta noche, va a estar en tu camino te guste o no. Ella asintió lentamente. No confiaba en él, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. El peligro ya la había alcanzado. Está bien, dijo. Pero no soy una cosa que puedas mover de un lado a otro. Mateo sonrió de nuevo, esta vez con algo de interés genuino. Eso ya lo sé, Camila. El sonido lejano de la ciudad se filtró por la ventana. Ambos entendieron que ese era solo el comienzo. La mañana llegó sin pedir permiso. Una luz gris se filtró por las cortinas pesadas de la habitación donde Camila había pasado la noche. No recordaba en qué momento se quedó dormida. Solo sabía que el cansancio había vencido al miedo por unas horas. Se incorporó despacio, escuchando. Silencio. Demasiado silencio para una ciudad como esa. El cuarto era sencillo, casi impersonal. Cama amplia, paredes claras, una mesa con una lámpara encendida toda la noche. Nada parecía una celda, pero tampoco un hogar. Camila se levantó y caminó descalza hasta la ventana. Desde ahí, la ciudad seguía igual. Autos, claxon lejano, vida normal. La diferencia era ella. Tocaron la puerta. «Pasa», dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. Una mujer entró con una bandeja de desayuno. Café, pan dulce, fruta. Sonrió con cortesía y se fue sin decir nada. Camila agradeció el gesto, pero la inquietud no desapareció. Se sentó, dio un sorbo al café. Estaba bueno. Eso la desconcertó más que cualquier amenaza. Minutos después, Mateo apareció. Traje oscuro, sin corbata. Parecía no haber dormido, pero se movía con la misma calma de la noche anterior. ¿Descansaste algo?, preguntó. Lo suficiente, respondió ella. Siempre funciona así. Uno se despierta en casas ajenas sin explicaciones. Mateo se apoyó en el marco de la puerta. No siempre, dijo. Pero cuando pasa, es porque el problema es más grande de lo que parece. Camila dejó la taza sobre la mesa. Entonces dime qué tan grande es, exigió. Ya no quiero medias verdades. Mateo la observó en silencio. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, pero tampoco le molestó. Algo en la forma directa de Camila le resultaba refrescante. Anoche no fue un intento aislado, empezó. Fue una prueba. ¿De qué?, preguntó ella, tensándose. ¿De qué tan fácil sería llegar a ti? Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Un grupo que quiere presionarme, respondió Mateo. Y tú eres una vía. Ella se puso de pie de golpe. Yo no tengo nada que ver contigo. Todavía, corrigió él. La palabra quedó suspendida entre los dos. Camila caminó por la habitación, pasando una mano por el cabello. ¿Por qué yo?, repitió. Hay miles de personas en esta ciudad. Mateo se acercó un poco más. Porque eres visible y discreta al mismo tiempo, dijo. Porque no perteneces a ningún bando. Y porque no te quiebras fácil. Ella soltó una risa amarga. No me conoces. Lo suficiente, replicó él. Investigamos antes de movernos. Camila se detuvo. ¿Investigamos? Mateo no negó. Eso significa que... Ella dudó. ¿Sabes todo de mí? Lo necesario, contestó. Tu trabajo, tu familia, tus rutinas. La sensación de estar desnuda, observada, la recorrió de pies a cabeza. Eso es una invasión,
dijo. Es supervivencia, respondió él sin emoción. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Camila entendía, aunque no quisiera admitirlo, que ya estaba dentro de algo que no había elegido. ¿Qué quieren de ti?, preguntó al fin. Mateo tardó en responder. Territorio, dijo. Control. Y un mensaje claro: nadie está fuera de su alcance. Camila apretó los puños. ¿Y yo soy el mensaje? Podrías haberlo sido, admitió él. Ya no. Ella levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó. Pudiste haberme dejado. Mateo sostuvo su mirada. Porque no soy ese tipo de hombre. La respuesta no la tranquilizó. Al contrario, sabía que los hombres más peligrosos eran los que creían tener principios. ¿Qué esperas de mí ahora?, dijo. Nada, por ahora, contestó. Solo que sigas viva. Camila negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Mateo esbozó una media sonrisa. Nunca lo es. Horas después, Camila insistió en salir. No quería sentirse prisionera. Mateo accedió, pero con condiciones. 2 hombres a distancia. Un recorrido corto. Nada improvisado. Caminaron por una calle tranquila. Cafés abiertos. Gente riendo. La normalidad le parecía ofensiva. En un momento, Camila notó a un hombre del otro lado de la calle. Demasiado atento. Demasiado quieto. Mateo, murmuró. Ese tipo. Mateo no miró. Ya lo había visto. Sí, dijo. Por eso regresamos. No hubo pánico. Solo una certeza fría. El peligro no se había ido. Solo estaba esperando. De vuelta en el edificio, Mateo dio órdenes rápidas. Cerraron accesos. Llamadas. Movimiento. Camila lo observó desde la escalera. Por primera vez lo vio como lo que era, alguien con poder real. Gente que obedecía sin cuestionar. Esto no va a terminar pronto, ¿verdad?, preguntó cuando quedaron solos. Mateo negó lentamente. No, dijo. Y mientras dure, tú estás en medio. Camila apoyó la espalda en la pared, sintiendo el peso de la realidad caerle encima. Había cruzado una línea invisible. Y ya no había forma de volver atrás. La revelación no llegó con gritos ni con balas. Llegó con documentos, silencios y una conversación que Camila no estaba destinada a escuchar, pero que cambió todo. Estaba en una de las salas interiores del edificio, esperando a que Mateo regresara de una reunión urgente. Le habían pedido que no saliera. Ella aceptó, más por cansancio que por obediencia. Se sentó en un sillón bajo, mirando su celular sin realmente leer nada. Fue entonces cuando escuchó las voces al otro lado de la pared de cristal esmerilado. No podemos seguir ocultándolo, dijo un hombre. Si ella se queda, tiene que saber quién eres. Camila contuvo la respiración. Todavía no, respondió Mateo. No es el momento. El momento ya pasó, insistió la otra voz. Los rusos ya saben que es importante para ti. El corazón de Camila dio un salto violento. Importante para ti. Se levantó despacio, acercándose sin hacer ruido. No veía, pero escuchaba con claridad. No confundas las cosas, dijo Mateo, más frío. Ella no es una debilidad. Eso dices tú, respondió el hombre. Pero todos aquí lo vemos claro. El jefe no se mueve así por cualquiera. Jefe. La palabra le cayó como un golpe seco en el pecho. Camila retrocedió un paso. Todo encajó de golpe. El control. La obediencia. El miedo contenido en cada gesto de los hombres que lo rodeaban. Mateo Salgado no era solo un hombre con influencia. Era el centro. El vértice de algo grande y peligroso. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. El silencio fue inmediato. Mateo giró lentamente. No parecía sorprendido. Solo cansado. Así que es verdad, dijo Camila, con la voz temblándole de rabia y miedo. Tú eres el jefe de la mafia. Nadie corrigió la palabra. Mateo sostuvo su mirada. No intentó negarlo. Sí, dijo. Lo soy. Camila sintió que el aire le faltaba. Dio un paso atrás, como si la verdad pudiera contagiarla. Me mentiste, acusó. Me trajiste aquí sin decirme quién eras realmente. Te salvé la vida, respondió él, firme.
Y lo volvería a hacer. No era tu decisión, replicó ella. No tenías derecho. Mateo avanzó un paso, pero se detuvo al ver el miedo en sus ojos. Camila, escúchame. No, lo interrumpió. No quiero excusas. Quiero entender en qué infierno me metiste. El otro hombre salió de la sala en silencio, cerrando la puerta. Los dejó solos. No te metí, dijo Mateo, más bajo. Ya estabas dentro desde el momento en que alguien decidió usarte para llegar a mí. Camila negó con la cabeza, las lágrimas acumulándose sin permiso. Yo no elegí esto, susurró. Yo solo quería vivir tranquila. Mateo la miró con algo distinto en el rostro. Culpa. Tal vez. En este mundo, dijo, la tranquilidad es un lujo. Camila se pasó las manos por la cara, respirando hondo. ¿Qué se supone que haga ahora? Preguntó. ¿Aceptar que mi vida está ligada a la de un criminal? Mateo no respondió de inmediato. Quiero que te quedes, dijo al fin. Al menos hasta que esto se calme. ¿Cómo qué? Tu invitada. ¿Tu rehén? Espetó. Como alguien bajo mi protección, corrigió. Nadie va a tocarte mientras yo esté vivo. Las palabras la estremecieron. No sonaban románticas. Sonaban definitivas. Eso no me tranquiliza, dijo. Me asusta más. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Pensó en su departamento, en su vida anterior, en lo ingenua que había sido creyendo que podía mantenerse al margen de todo. ¿Sientes algo de esto? Preguntó de pronto, sin mirarlo. ¿O solo soy otro problema que tienes que controlar? Mateo se acercó despacio. Si fuera solo un problema, dijo, no estarías aquí. Camila se giró. Sus miradas se encontraron, cargadas de tensión. Había miedo, sí, pero también algo más. Curiosidad. Una atracción que la enfurecía consigo misma. Esto es una locura, murmuró. Lo sé, respondió él. El silencio se volvió espeso. Camila sintió que estaba al borde de algo peligroso, no solo por la mafia, sino por lo que empezaba a sentir contra toda lógica. Si tú también te quedaste con el corazón acelerado en este momento, no olvides suscribirte al canal. Así no te pierdes los próximos encuentros peligrosos que se vienen. Ahora, sigamos. Esa misma noche, Camila intentó dormir, pero no pudo. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Pensaba en Mateo, en su doble rostro, en el poder que ejercía sin alzar la voz. Pensaba en cómo, a pesar de todo, se sentía más segura cerca de él que sola en cualquier parte. Al amanecer, recibió un mensaje en su celular. Un número desconocido. Sabemos dónde estás. El miedo regresó con fuerza brutal. Camila salió de la habitación y buscó a Mateo. Lo encontró hablando por teléfono, dando órdenes rápidas. Cuando la vio, colgó. Ya empezó, dijo él, al ver su expresión. No terminó nunca, respondió ella, mostrándole el mensaje. Mateo apretó la mandíbula. Van a presionar más, admitió. Quieren que cometa un error. ¿Y yo? Preguntó Camila. ¿Qué soy para ellos ahora? Mateo la miró fijamente. Mi punto débil, dijo con honestidad. Y eso me obliga a protegerte mejor que a nada. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió que el peligro había cambiado de forma. Ya no era solo externo. También estaba en lo que sentía. Y eso la asustaba más que cualquier arma. Los días siguientes marcaron un cambio sutil pero irreversible en Camila. Ya no era solo la mujer que necesitaba ser protegida. Algo dentro de ella se acomodó, como si el miedo hubiera encontrado un lugar fijo y, al hacerlo, dejara espacio para otra cosa. Observación. Atención. Voluntad. Mateo notó el cambio antes que nadie. Al principio, Camila se limitaba a seguir indicaciones. Comía cuando le decían, dormía cuando podía, se movía solo por los espacios autorizados. Pero poco a poco empezó a hacer preguntas. No por curiosidad vacía, sino por necesidad de entender dónde estaba parada. ¿Por qué este edificio y no otro? Preguntó una tarde, mientras revisaban cámaras en una sala de control improvisada. Mateo la miró de reojo. Porque tiene 3 salidas, 2 rutas limpias y vecinos que no preguntan, respondió. Entonces no es solo discreción, dijo ella. Es estrategia. Él asintió, sorprendido.
Exacto. Camila empezó a escuchar más, a unir puntos. Entendió que el mundo de Mateo no era solo violencia y dinero, sino redes, equilibrios frágiles, decisiones que afectaban a mucha gente. No lo justificaba, pero tampoco lo veía ya como una caricatura de villano. Una noche, durante una cena silenciosa, Camila rompió la rutina. ¿Por qué no te fuiste cuando pudiste? Preguntó. Con tu poder, podrías haber salido de esto. Mateo dejó los cubiertos. Porque alguien tenía que quedarse, dijo. Si no era yo, era alguien peor. Camila lo observó con atención. No era una excusa. Sonaba a convicción. ¿Eso es lo que te dices para dormir? Preguntó con suavidad. Mateo sonrió apenas. Algunas noches funciona. Con el paso del tiempo, Camila empezó a exigir más espacio. Quería moverse sola dentro del edificio. Quería saber quién entraba y quién salía. Mateo dudó, pero accedió poco a poco. No por presión, sino porque ella demostraba cuidado, inteligencia, criterio. No quiero ser un adorno, le dijo un día. Si voy a estar aquí, necesito tener voz. Mateo la miró largo rato. La tienes, dijo al final. Solo que en este mundo, usarla tiene consecuencias. También callarse, respondió ella. Ese fue el momento en que él entendió que Camila no iba a quebrarse. Y eso lo inquietó más que cualquier amenaza externa. Una madrugada, una alarma se activó en uno de los accesos. Movimiento extraño. Tensión inmediata. Camila no se escondió. Bajó con los demás, manteniéndose cerca de Mateo. Observó cómo daba órdenes sin alzar la voz, cómo los hombres respondían sin cuestionar. Falsa alarma, dijo alguien después. Camila soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Te acostumbraste a vivir así, le dijo a Mateo cuando quedaron solos. Yo no sé si podría. Tampoco yo al principio, respondió. Nadie nace preparado. Esa noche, por primera vez, Camila no se sintió una intrusa. Se sentía parte de algo, aunque no supiera si eso era bueno o malo. También empezó a ver al hombre detrás del jefe. Mateo tenía rutinas simples cuando bajaba la guardia. Café sin azúcar. Música vieja en volumen bajo. Un gusto extraño por caminar solo al amanecer, cuando la ciudad todavía no decidía quién mandaba. En esos momentos, hablaba poco, pero cuando lo hacía, no mentía. No te voy a pedir que entiendas esto, le dijo una vez. Solo que no me idealices. No es mi estilo, respondió ella. Prefiero saber con quién estoy tratando. Él la miró, serio. Eso es peligroso conmigo. Lo sé, dijo. Pero ya estamos aquí. El vínculo entre ellos se volvió más complejo. No era romance todavía. Era algo más tenso. Una cercanía construida en el borde del peligro. Camila se descubrió defendiendo a Mateo en conversaciones internas, y eso la alarmó. No quería perderse a sí misma. No voy a justificar lo que haces, le aclaró una tarde. Pero tampoco voy a fingir que no veo el peso que cargas. Mateo bajó la mirada. Eso es más de lo que la mayoría hace. La amenaza externa seguía latente, pero Camila ya no reaccionaba con pánico. Pensaba, planeaba. Incluso propuso cambios en su propia seguridad, rutas menos predecibles, horarios variables. Aprendes rápido, admitió Mateo. Aprendo porque no quiero volver a sentirme impotente, respondió ella. Esa frase se le quedó grabada. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Camila se sentó frente a él. No sé cómo va a terminar esto, dijo. Pero sé que no quiero ser solo una espectadora. Mateo la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso te pone en más peligro, dijo. También me devuelve el control, replicó. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una aceptación tácita. Camila no había vencido el miedo. Lo había integrado. Y en ese proceso, había empezado a crecer. No hacia el mundo de la mafia, sino hacia una versión de sí misma que no conocía. Y Mateo, sin admitirlo en voz alta, empezaba a necesitarla no solo como algo que proteger, sino como alguien que lo enfrentaba cuando era necesario. La calma nunca fue real. Solo fue una tregua breve, una ilusión bien armada para que el golpe doliera más cuando llegara. Camila lo entendió la mañana en que el edificio despertó distinto. No por ruidos,
sino por la tensión en el aire. Los hombres hablaban menos. Los pasillos estaban más vigilados. Mateo no apareció a desayunar. Camila bajó por las escaleras en silencio. En la sala principal encontró a dos de los hombres revisando mapas sobre la mesa. Rutas marcadas en rojo. Nombres escritos a mano. Cuando la vieron, uno de ellos dudó. ¿Dónde está Mateo?, preguntó ella, sin rodeos. En una reunión, respondió el otro. No debería estar aquí. Camila no retrocedió. Si lo que está pasando tiene que ver conmigo, entonces sí debería. El hombre la observó unos segundos, y luego se apartó. Camila se acercó a la mesa. Reconoció algunas zonas de la ciudad. Otras no. Se están moviendo, dijo. Más cerca. Sí, admitió el hombre. Y no es solo un grupo. Eso confirmó lo que Camila temía. No era una amenaza aislada. Era una coordinación. Una presión constante que buscaba romper algo. Mateo regresó 1 hora después. Su expresión era dura, contenida. Al verla ahí, no se sorprendió. Ya lo sabes, dijo. Lo suficiente, respondió ella. Quieren forzarte a reaccionar. Mateo asintió. Quieren que me equivoque. Camila cruzó los brazos. ¿Y tú qué piensas hacer? Mateo la miró con atención. Ya no como alguien a quien proteger sin explicaciones, sino como alguien que entendía el tablero. Cerrar filas, dijo. Y mover piezas antes de que ellos lo hagan. Las siguientes horas fueron intensas. Llamadas. Reuniones rápidas. Decisiones tomadas sin margen para el error. Camila observaba, escuchaba. Cada palabra pesaba. Cada orden tenía consecuencias. No me gusta esto, dijo ella en un momento, cuando quedaron solos en el despacho. A mí tampoco, respondió Mateo. Pero no hay vuelta atrás. Camila lo miró fijamente. Eso no es del todo cierto. Mateo frunció el ceño. Explícate. Podrías entregarme, dijo ella, sin rodeos. Sacarme del mapa. El silencio fue inmediato. Mateo se acercó despacio. Nunca, dijo, con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Entonces acepta que ya estoy dentro, replicó ella. Y deja de tratarme como una carga. Mateo respiró hondo. Sabía que tenía razón. Y eso lo inquietaba más que cualquier amenaza externa. Esa noche, el primer golpe llegó. No fue directo. Fue un mensaje. Un auto incendiado a 2 calles del edificio. Nadie resultó herido, pero el aviso fue claro. Camila observó las llamas desde una ventana alta. El fuego iluminaba los rostros tensos de los hombres. «Están midiendo», dijo. «Sí», respondió Mateo. «Y la próxima vez no va a ser simbólico». A partir de ahí, la sensación de encierro se intensificó. Cambios de ubicación. Traslados nocturnos. Camila empezó a sentir el peso real de no tener salida. No podía volver a su vida anterior. Tampoco podía fingir que esto era temporal. Durante uno de los traslados, el convoy frenó de golpe. Gritos. Órdenes secas. Camila sintió como el corazón se le subía a la garganta. Mateo se giró hacia ella. «Mírame», le dijo. «Pase lo que pase, no te muevas». No fue un ataque. Solo un susto. Pero bastó para dejar claro lo frágil que era todo. «Esto ya no es una advertencia», dijo Camila más tarde, con la voz baja. «Es una cacería». Mateo no lo negó. «Y tú eres el cebo que no pidieron, pero que quieren usar». Camila cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «No voy a huir», dijo. «Ni voy a esconderme toda la vida». Mateo la miró, sorprendido. «Eso te pone en riesgo». «Ya estoy en riesgo», respondió. «La diferencia es si voy a vivir con miedo o con los ojos abiertos». Mateo pasó una mano por el rostro. La presión empezaba a notarse. «No quiero perderte», admitió, casi sin darse cuenta. Camila sintió el peso de esas palabras. No eran una promesa romántica. Eran una confesión peligrosa. «Entonces no me subestimes», dijo. «Déjame ayudar». Esa noche, Camila escuchó una conversación que terminó de confirmar lo inevitable. Los rivales no solo querían presionar. Querían un golpe directo. Un secuestro. Y el nombre sobre la mesa era el suyo. Camila no gritó. No se quebró.
Solo entendió. Buscó a Mateo. Ya lo sé, le dijo. Van a venir por mí. Mateo apretó los puños. No lo voy a permitir. No siempre puedes elegir, respondió ella. Y si llega a pasar, necesitas estar listo. Se miraron en silencio. Ambos sabían que el punto de no retorno estaba cerca. La escalada no se iba a detener. Y Camila comprendió, con una claridad brutal, que ya no había camino de regreso a la vida que conocía. No era solo una espectadora atrapada por la mafia. Era una pieza clave. El ataque no llegó como Camila lo había imaginado. No hubo gritos ni disparos al inicio. Llegó disfrazado de normalidad, y eso lo hizo mucho más efectivo. Esa mañana, Mateo insistió en que ella cambiara de ubicación. Un traslado corto, discreto, a una casa en las afueras, lejos del centro. Camila aceptó a regañadientes. Estaba cansada de moverse, de vivir con una mochila lista, pero entendía la lógica. Es solo por un par de días, le dijo Mateo mientras subían al vehículo. Hasta que se enfríe un poco. Camila lo miró. Nada se enfría ya, respondió. Solo se retrasa. Mateo no contestó. El trayecto fue tranquilo. Demasiado. Camila miraba por la ventana, reconociendo zonas menos densas, calles largas, casas con bardas altas. Pensó que, de algún modo retorcido, parecía un buen lugar para desaparecer. La casa era amplia, silenciosa. Seguridad visible, pero no exagerada. Camila recorrió las habitaciones con una sensación extraña en el pecho. No era miedo exactamente. Era intuición. Algo no me gusta, dijo en voz baja, acercándose a Mateo. Lo sé, respondió él. Por eso no me voy a mover de aquí. Eso la tranquilizó un poco. Las horas pasaron sin incidentes. Camila ayudó a preparar café. Se sentó a leer algo que no logró concentrarse en entender. Mateo hablaba por teléfono, dando órdenes cortas. Todo parecía bajo control. Hasta que no lo estuvo. El primer indicio fue el silencio exterior. Demasiado profundo. Sin pájaros. Sin viento. Camila levantó la cabeza al mismo tiempo que Mateo. Apagaron algo, dijo él. No hubo tiempo para más. El vidrio estalló en la parte trasera de la casa. Un estruendo seco. Gritos. Disparos. Camila se agachó por reflejo, el corazón desbocado. Mateo la tomó del brazo. Al sótano, ordenó. No llegaron. El gas llenó el aire en segundos. Un olor fuerte. Químico. Camila tosió, mareada. Intentó mantener los ojos abiertos, pero la vista se le nubló. Escuchó voces distorsionadas, pasos rápidos. Camila. Oyó a Mateo gritar, lejano. Quiso responder, pero el cuerpo no le obedecía. La oscuridad llegó de golpe. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Lo primero que sintió fue el frío. Luego, el dolor sordo en la cabeza. Abrió los ojos con dificultad. Estaba sentada en una silla, las manos atadas, los pies inmovilizados. Una habitación sin ventanas. Concreto. Un foco colgando. Bienvenida, dijo una voz masculina desde algún punto fuera de su campo de visión. Camila tragó saliva. No gritó. ¿Dónde está Mateo?, preguntó, con la voz rasposa. Una risa breve. ¿Seguro? Preocupado, respondió el hombre. Como esperábamos. Un hombre apareció frente a ella. Traje claro. Sonrisa fácil. Ojos calculadores. No te vamos a lastimar, dijo. Si cooperas. Camila levantó la barbilla. Eso dicen siempre. El hombre la observó con interés. Eres más tranquila de lo que pensé. No me sirve entrar en pánico, replicó. ¿Qué quieren? Que Mateo ceda, respondió. Territorio. Rutas. Control. Lo normal. Camila respiró hondo. Y yo soy la palanca. Exacto. El miedo apareció, pero no la paralizó. Pensó en Mateo, en su rostro cuando las cosas se salían de control. Pensó en todo lo que habían construido en silencio. No va a hacer lo que quieren, dijo. Eso lo sabes. El hombre sonrió. Todos hacen algo cuando el precio es alto. Las horas se volvieron borrosas. Interrogatorios sin violencia directa, pero cargados de presión. Amenazas veladas. Promesas falsas. Camila respondió lo justo.
No dio información. No rogó. En algún momento quedó sola. El silencio era pesado. El foco zumbaba. Camila cerró los ojos y respiró despacio. No iba a quebrarse. No así. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mateo contenía una furia que le quemaba por dentro. El mensaje había llegado claro. Camila estaba viva. Por ahora. La quieren mover, dijo uno de sus hombres. Tenemos poco tiempo. Mateo asintió, los ojos fríos. Entonces no lo desperdiciamos. De vuelta en la habitación, el hombre del traje regresó. Es hora de grabar un mensaje, dijo, mostrando un celular. Solo dile que coopere. Camila lo miró fijamente. No. El hombre suspiró. No seas terca. No soy terca, respondió. Solo sé con quién estoy tratando. El golpe llegó sin aviso. No fue brutal, pero fue suficiente para hacerle ver luces. Camila respiró hondo, conteniendo el grito. Esto no cambia nada, dijo, recuperando el aire. Él no va a ceder. El hombre la miró con fastidio. Veremos cuánto aguantas. Cuando volvió a quedar sola, Camila sintió por primera vez el miedo real. No por ella, por Mateo. Sabía que él vendría. Sabía lo que eso implicaba. No seas un héroe, susurró para sí. Por favor. Pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde para pedir eso. El juego había entrado en su fase más oscura. El lugar donde tenían a Camila no figuraba en ningún mapa oficial. Una bodega abandonada en los límites de la ciudad, rodeada de terrenos baldíos y calles sin nombre. Ahí es donde los errores desaparecían. Ahí es donde las decisiones se volvían definitivas. Mateo llegó de noche. No fue impulsivo. No fue rápido. Fue metódico. Durante horas había reunido información, cruzado llamadas, seguido rastros mínimos. Sabía que los rivales querían un enfrentamiento directo. Lo que no sabían era que él ya había aceptado el costo. Entramos por el ala norte, ordenó. Sin ruido hasta que yo dé la señal. Sus hombres asintieron. Nadie preguntó nada. Sabían que esa noche no se trataba solo de poder. Se trataba de algo personal. Dentro de la bodega, Camila estaba exhausta. El cuerpo le dolía, la cabeza le latía, pero seguía consciente. Cada sonido la mantenía alerta. Pasos lejanos, voces apagadas. Sabía que algo se estaba moviendo. La puerta se abrió. El hombre del traje claro entró, acompañado de otro más joven, nervioso. «Es hora», dijo el primero. «Tu amigo ya está cerca». Camila levantó la mirada. «Entonces apúrense», respondió. «No les gusta esperar». El hombre sonrió. «Sigues provocando. Eso me agrada». La desataron solo lo suficiente para moverla. Camila caminó con dificultad, pero sin arrastrar los pies. No les iba a dar ese gusto. En el centro de la bodega, bajo luces frías, la sentaron en una silla metálica. Frente a ella, una mesa, un celular sobre ella. «Vamos a hablar con Mateo», dijo el hombre. «Y tú vas a pedirle que coopere». Camila miró el celular como si fuera un objeto ajeno. «No lo voy a hacer». El hombre suspiró, cansado. «Te equivocas. Sí lo harás». Antes de que pudiera reaccionar, escucharon el primer disparo. Seco. Preciso. Las luces parpadearon. Gritos. Caos. Todo ocurrió en segundos. Hombres corriendo. Órdenes cruzadas. Camila sintió que alguien la empujaba al suelo. Rodó, golpeándose el hombro. Se cubrió la cabeza por instinto. Otro disparo. Luego otro. El ruido era ensordecedor. Desde la entrada principal, Mateo avanzaba con el rostro tenso, el arma firme. No gritaba. No dudaba. Cada movimiento estaba calculado. Cada paso era una promesa cumplida. «¡Es él!», gritó alguien. Mateo no respondió. No necesitaba hacerlo. Uno de los hombres intentó usar a Camila como escudo. La jaló del brazo con fuerza. Ella gritó, pero no se resistió. Sabía que cualquier movimiento brusco podía ser el último. «Mateo», gritó el hombre. «Suelta el arma o ella muere». Mateo se detuvo. El silencio cayó como una losa. Camila levantó la mirada y lo vio. Sangre en el pómulo. Ojos fijos en ella. No había miedo en su rostro. Solo decisión. «No», dijo Camila, con la voz rota.
No hagas caso. Mateo apretó la mandíbula. Suéltala, ordenó. Esto es entre tú y yo. El hombre rió, nervioso. Siempre lo es, ¿no? Pero esta vez, tú eliges. Poder, o ella. Camila sintió el arma en la sien. El frío del metal. Mateo, susurró. No cedas. El tiempo se estiró. 1 segundo. 2. Mateo bajó lentamente el arma. Está bien, dijo. Déjala ir. Camila lo miró, horrorizada. No, intentó decir, pero el hombre la apretó más fuerte. Sabia decisión, dijo él. Al final, todos sangran igual. Fue entonces cuando todo cambió. Camila reaccionó antes de pensarlo. Clavó el talón en el empeine del hombre, giró el cuerpo con la poca fuerza que le quedaba y se dejó caer hacia adelante. El disparo sonó, pero erró. Mateo levantó el arma al mismo tiempo. 2 disparos. El hombre cayó. Mateo corrió hacia ella, atrapándola antes de que tocara el suelo. Camila se aferró a su saco, temblando. El ruido continuaba alrededor, pero para ella el mundo se había reducido a ese instante. Te tengo, dijo Mateo, con la voz quebrada. Ya pasó. Pero no había pasado. Un último rival apareció desde un costado, apuntando directo a Camila. Mateo giró sin pensarlo, colocándose frente a ella. El disparo lo alcanzó en el costado. Mateo cayó de rodillas. ¡No! Gritó Camila, sosteniéndolo. El hombre intentó huir. No llegó lejos. El silencio regresó poco a poco. Sirenas a lo lejos. Hombres de Mateo asegurando el perímetro. Camila presionó la herida de Mateo con las manos, sin importar la sangre. Mírame, le dijo, desesperada. No te vayas. Por favor. Mateo respiraba con dificultad, pero sonrió apenas. Sigues, dando órdenes, murmuró. Cállate, dijo ella entre lágrimas. No te mueras. Elegí, dijo él. Y no me arrepiento. Las palabras la atravesaron. Cuando finalmente llegaron los refuerzos médicos, Camila no se separó de él. Subió al vehículo con él, sosteniéndole la mano. Esa noche, la mafia perdió terreno. Un acuerdo forzado. Una amenaza neutralizada. Pero Camila entendió algo más profundo. Mateo había elegido el amor sobre el poder. Y esa elección los había cambiado a ambos para siempre. El hospital privado despertó con un movimiento contenido, casi respetuoso. No había periodistas. No había sirenas. Solo médicos que entraban y salían con la discreción que el dinero y el poder sabían comprar. Camila permanecía sentada junto a la cama de Mateo desde hacía horas, con la espalda rígida y los ojos cansados de no cerrarse. Mateo estaba estable. Eso le habían dicho 3 veces. La bala no había tocado órganos vitales, pero la pérdida de sangre había sido considerable. Dormía bajo el efecto de los analgésicos, el rostro pálido, las facciones relajadas por primera vez desde que ella lo conocía. Camila lo observaba en silencio. Pensaba en todo lo que había pasado para llegar ahí, en lo rápido que una vida podía torcerse, en lo cerca que había estado de perderlo todo sin siquiera haberlo tenido del todo. Un hombre entró a la habitación con pasos suaves. Era uno de los más cercanos a Mateo. No dijo su nombre. Se cerró, dijo en voz baja. Camila levantó la mirada. ¿Qué cosa? El conflicto, respondió. Los que quedaban aceptaron el acuerdo. No fue limpio, pero fue definitivo. Camila asintió despacio. ¿Y ahora? Preguntó. El hombre dudó. Ahora nada es igual, dijo. Mateo cedió terreno, pero ganó algo más importante. Nadie va a cuestionarlo después de esto. Camila miró de nuevo a Mateo. ¿A qué costo? Susurró. El hombre no respondió. No hacía falta. Las horas siguientes se deshicieron en pequeños momentos. Un médico ajustando un suero. Un mensaje corto confirmando que el edificio original ya no era seguro. Decisiones tomadas sin ella, pero que la afectaban directamente. Al caer la tarde, Mateo abrió los ojos. Camila lo notó de inmediato. Se inclinó hacia él, conteniendo la respiración. «Hola», dijo, con una sonrisa que le tembló. «¿Sigues aquí?» Mateo parpadeó un par de veces, enfocándola. «Te dije que no me subestimaras», murmuró. Camila soltó una risa ahogada,
mezclada con lágrimas. «Eres un idiota», dijo. «Un idiota muy terco». Mateo intentó moverse, pero hizo una mueca de dolor. «Eso no cambió», respondió. Se quedaron en silencio. No necesitaban llenar el espacio. Había demasiadas cosas flotando entre los dos. «Perdí gente», dijo Mateo al fin. «Y territorio». Camila apretó su mano con cuidado. «Y aún así lo hiciste», dijo. «Elegiste». Mateo la miró fijamente. «Te elegí», corrigió. «Aunque eso complique todo». Camila cerró los ojos un segundo. Parte de ella quería discutir. Decir que no era justo. Que no había pedido ese peso. Pero otra parte, más honesta, sabía que ya no podía fingir que no sentía nada. «No sé qué significa eso para nosotros», admitió. «No sé si encajo en tu mundo». Mateo respiró hondo. «Mi mundo está cambiando», dijo. «A la fuerza». Los días siguientes fueron de recuperación y reacomodo. Mateo fue trasladado a una casa aún más discreta. Nuevas reglas. Nuevas lealtades. La estructura seguía en pie, pero había grietas. Y todos lo sabían. Camila se movía por la casa con una mezcla extraña de pertenencia y distancia. Ya no era una invitada. Tampoco una reina. Era algo difícil de definir. Una tarde, se sentó frente a Mateo en el patio, mientras el sol caía lento. «Cuando salga de esta», dijo él, «van a esperar que vuelva a ser el mismo». «¿Y vas a hacerlo?», preguntó ella. Mateo negó. «No del todo». Camila lo observó. «Eso te pone en riesgo», dijo. «Todo me pone en riesgo», respondió. «Pero no quiero construir nada más perdiéndolo todo en el camino». Camila pensó en su antigua vida. En la clínica. En el departamento heredado. En la Camila que caminaba sola de noche creyendo que podía controlar el mundo con prudencia. «Tengo miedo», confesó. «De quedarme. Y de irme». Mateo no la interrumpió. «Si me quedo», continuó, «no quiero convertirme en alguien que no reconozco. No quiero justificar lo injustificable». Mateo asintió. «No te lo pediría», dijo. «Ni siquiera por mí». Esa noche, Camila salió sola al jardín. Respiró el aire frío. La ciudad brillaba a lo lejos. Sabía que la amenaza inmediata había sido contenida, pero no eliminada. En ese mundo, nada desaparecía del todo. Mateo se acercó despacio, apoyándose un poco más de lo que admitía. «Pase lo que pase», dijo, «no te voy a retener». Camila lo miró. «Eso no hace la decisión más fácil». «Nunca lo es», respondió. Se quedaron ahí, sin tocarse, con la distancia justa para no mentirse. El peligro había pasado. El lazo entre ellos estaba consolidado. Pero el futuro seguía siendo una pregunta abierta, incómoda, real. Nada estaba resuelto del todo. Y quizá eso era lo más honesto de todo. El amanecer llegó sin dramatismo. Una luz suave se deslizó sobre la ciudad, revelando edificios, calles y rutinas que no sabían nada de las decisiones que se habían tomado en silencio durante la noche. Para Camila, ese amanecer marcaba algo más que un nuevo día. Marcaba una elección. Habían pasado varias semanas desde el enfrentamiento. El cuerpo de Mateo sanaba lento, pero firme. Caminaba sin ayuda, aunque todavía con cierta rigidez. El mundo a su alrededor también se estaba reajustando. Nuevos acuerdos. Viejos enemigos contenidos, no desaparecidos. La estructura seguía viva, pero ya no era exactamente la misma. Camila observaba todo desde una distancia prudente. Había retomado turnos ocasionales en la clínica, bajo otro nombre, en otra zona. Mateo no se opuso. De hecho, había sido idea suya. «No quiero que olvides quién eres», le dijo. «Ni que yo lo haga». Aún así, cada día que volvía a la casa al anochecer sentía el peso de la pregunta que evitaba responder. ¿Se quedaba o se iba? Esa tarde, Camila empacó una mochila pequeña. Nada definitivo. Ropa básica. Documentos. El tipo de equipaje que no decía adiós, pero tampoco prometía quedarse. Mateo la observó desde la puerta. «¿Te vas?», preguntó, sin reproche. «No lo sé», respondió ella con honestidad. «Necesito caminar un poco sin escoltas. Pensar». Mateo asintió. «Tienes un coche», dijo. «Nadie te va a seguir». Camila lo miró,
sorprendida. ¿Así de fácil? Nunca es fácil, respondió. Pero es necesario. Salió sin mirar atrás. Condujo por calles que no conocía, deteniéndose en un café pequeño, de esos donde nadie hace preguntas. Se sentó junto a la ventana, observando a la gente pasar. Parejas discutiendo. Personas solas. Vida normal. Simple. Tentadora. Pensó en lo que había aprendido. En el miedo que había superado. En la mujer en la que se estaba convirtiendo. No era ingenua. Tampoco era fría. Era consciente. Horas después, volvió. La casa estaba tranquila. Mateo estaba en el estudio, revisando papeles. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Y? Preguntó. Camila dejó la mochila en el suelo. No puedo volver a ser quien era, dijo. Pero tampoco quiero perderme en tu mundo. Mateo se levantó despacio. No te voy a pedir que elijas ahora, dijo. Ni que elijas por mí. Camila respiró hondo. Entonces elijo quedarme, por ahora, dijo. Pero con condiciones. Mateo arqueó una ceja. Te escucho. No quiero mentirme, continuó. No quiero cerrar los ojos. Si me quedo, es para ser yo. No para adaptarme a algo que me destruya. Mateo la miró largo rato. Eso va a incomodar a mucha gente, dijo. Ya lo hago, respondió ella. Mateo sonrió, sincero. Entonces supongo que así tiene que ser. No hubo promesas grandilocuentes. No hubo finales perfectos. Solo una aceptación mutua de que el camino sería complejo, lleno de sombras y decisiones difíciles. Esa noche, Camila se acostó tarde. Miró el techo, escuchando la ciudad respirar. Sabía que podía irse mañana. Sabía que podía quedarse años. La puerta estaba abierta en ambos sentidos, y eso, curiosamente, la tranquilizaba. Mateo, desde otra habitación, pensaba lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba controlar el resultado. Solo estaba dispuesto a asumirlo. El mundo de la mafia no perdona. No olvida. Pero también cambia, lento, empujado por decisiones inesperadas. Y Camila era una de ellas. No como salvación. No como condena. Como elección. El futuro seguía siendo incierto. Peligroso. Real. Y ahí, justo ahí, era donde ambos habían decidido encontrarse. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te gustó, deja tu comentario diciendo qué te pareció, sugiere temas o países para el próximo guión. Claro, suscríbete al canal para seguir viviendo estas historias intensas, llenas de riesgo, emoción y decisiones que lo cambian todo.